Hola amigos, pues ya estamos a 16 de octubre, la madrugada del 16 de octubre son más de la 1 de la madrugada, aquí en España. Saludos España, Madrid, Caracas, Venezuela, resto del mundo, saludos a todos. Ahora vamos a hablar de la Revolución Francesa y la Europa napoleónica, tratando de hacer una síntesis de un proceso tan complejo, ¿no? Es difícil hacer una síntesis, pero bueno, más o menos he hecho un esquema para hacer una síntesis. En la Revolución Francesa hay muchas fechas, muchísimas fechas, ¿no? Y muchísimos personajes, ¿no? Creo que en alguno de los videos ya hablé de todos esos personajes, ¿no? Marat, Danton, Robespierre, este, el pintor, bueno, Luis XVI, el último rey, María Antonieta, ¿no? Esta vez voy a desarrollar el tema desde otro punto de vista. Hay muchas fechas, ¿no? Y bueno, algunas de las más importantes, pero no hay por qué sabérselas. Lo que hay es que entender el proceso que significó la Revolución Francesa. Por ejemplo, en 1791, bueno, ustedes saben que la Revolución Francesa, ya lo dije en otros videos, se considera que comenzó con la toma de la Bastilla en 1789. Pero hay fechas, hay muchísimas fechas importantes. Por ejemplo, en 1791, 2 años después, hay una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que redacta la primera constitución francesa, la constitución de 1791. Luego hay una convención, la llaman así los revolucionarios, convención, que no es sino otra asamblea constituyente, pero les da la gana de llamarla convención, que redacta la constitución de 1793. Es decir, que la primera constitución duró solo 2 años. Y luego hay un consulado eh, que es otra forma de hablar de bien sea de constituyente o de asamblea legislativa, pues hay un consulado, así lo llamaron, que redacta la constitución del año octavo. Ya vamos a ver por qué se llama año octavo. El año octavo en nuestro calendario es 1799. Luego hay una asamblea legislativa, hay muchísimas más fechas, ¿no? Esto era para mencionar 4 fechas, nada más, pero para que sepan que hay muchísimas más fechas. La revolución, creo que lo dije en algún video, no lo sé, comienza por una hambruna en toda Francia y concentrada sobre todo en la ciudad de París. La base de la Revolución Francesa, que muchos teóricos hablan de que se inspiraron en la Revolución Norteamericana, que a su vez se inspiró en la Revolución Inglesa, etcétera, etcétera. La Revolución Francesa comienza por el hambre, señores, el hambre pura y dura. Tiene bases económicas. Hay una triple crisis económica y en esa época las crisis económicas significaban exclusivamente hambre, porque la gente solo no tenía nada más. Lo único que la gente aspiraba era tener comida, trabajo y comida. La gente no aspiraba a nada más, pues no había comida. Fue una triple crisis porque fue una sucesión de 3 malas cosechas. Estamos hablando de la agricultura y estas cosechas fueron destruidas unas por lluvias torrenciales y otras por calores altos. Al destruirse estas cosechas y al bajar muchísimo la producción de trigo, que era el elemento básico y a veces el único elemento del pueblo llano, que es el pan,
Al no haber pan, pues se forma la hambruna y el poco pan que había era para los nobles y los monarcas, por supuesto. Por una parte está sucediendo esto, ¿no? Los franceses se mueren de hambre, sobre todo los parisinos, ¿no? Mientras tanto, la corona gasta más dinero del que tiene, o más riqueza de la que tiene, y se endeuda. Pero el ordenamiento jurídico no permitía hacerle juicios a la corona por endeudamiento, a los miembros de la corona. Em, la corona se endeuda y se comporta de una forma irresponsable, y estas malas cosechas y todo esto no solamente matan de hambre al pueblo llano de París y de toda Francia, sino que le dan pérdidas a la burguesía urbana y a las otras pequeñas burguesías que ya existían. Ustedes saben que en la Edad Moderna empezó a existir la burguesía, y la Revolución Francesa está considerada eh, el inicio de la edad contemporánea. Bueno, también la burguesía, las grandes burguesías, la burguesía urbana y otras burguesías, gremios de artesanos, por ejemplo, etcétera, sufren grandes pérdidas económicas. Entonces el rey se ve obligado a convocar los estados generales, y los convoca en Versalles y no en las Tullerías, porque a las Tullerías ha ido el pueblo a rodear las Tullerías, que era el palacio de gobierno de los reyes de Francia, que hoy en día es el museo. Hoy en día las Tullerías es el Museo del Louvre, es la sede del Museo del Louvre. El rey le da miedo convocar los estados generales en las Tullerías y se va a Versalles, a refugiarse al Palacio de Versalles, en las afueras de París, y se encuentra con una gran representación del Estado llano, que supuestamente no debería ir a las convocatorias de los estados generales, pero es que el Estado llano es el que paga impuestos, y así que deciden ir. En esa época ya había burgueses muy ricos, y algunos compraban títulos nobiliarios para tener privilegios. Los burgueses, no solamente algunos, compraron títulos nobiliarios para hacerse llamar conde o duque, sino por los privilegios, porque la nobleza era juzgada en tribunales para nobles y no en los tribunales ordinarios. Ese era uno de los privilegios. La nobleza podía portar armas sin dar explicaciones, era otro de los privilegios. Y la nobleza no pagaba impuestos directos, sino solamente los indirectos. ¿Cuál es el impuesto indirecto por excelencia de hoy en día? El IVA. Bueno, y los directos, el impuesto sobre la renta, pues la nobleza no tenía que pagarlo. Por eso algunos burgueses compraron títulos nobiliarios para tener privilegios, pero otros burgueses no estaban de acuerdo y querían acabar con todos los privilegios y que las leyes fueran iguales para todos. En eso surge el derecho natural. El derecho natural ya había sido mencionado en España siglos antes, pero no había tenido mucha repercusión. Luego es mencionado en Inglaterra, eh, donde se convierte en un hito de la filosofía política. eh, o sea, incorporar el derecho natural, el concepto de derecho natural no existía, y mucho menos estaba incorporado a la filosofía política. ¿Qué es el derecho natural que ya había nacido? Bueno, había habido un germen en España, pero luego el derecho natural nació, digamos, sobre todo en Inglaterra. ¿Qué era el derecho natural o qué es? Porque todavía existe. Bueno, quiere decir que todos nacemos iguales, por eso es natural, y por lo tanto debemos tener los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces, Francia no tomaba en cuenta el derecho natural, pero el derecho natural ya se ejercía en Inglaterra y en Norteamérica, en Estados Unidos, que ya era independiente.
La Revolución Norteamericana fue antes de la francesa. Por primera vez llegan a Francia ideas políticas. ¿Y estas ideas políticas de dónde vienen? Aunque ustedes no lo crean, vienen de los Estados Unidos. Del Nuevo Mundo vienen las ideas políticas. En la Revolución Norteamericana, revolución que se hizo para deshacerse de los británicos y no pagar impuestos a los británicos y para que los Estados Unidos fuesen libres, bueno, hubo franceses que lucharon al lado de los norteamericanos y en contra de Inglaterra en la Revolución Norteamericana. Y luego de haber luchado en la Guerra de Independencia norteamericana, estos franceses regresan a Francia llenos de nuevas ideas políticas y las siembran en Francia. Bueno, finalmente la reunión de los Estados Generales se da en mayo de 1789, el año clave donde se sitúa el comienzo de la Revolución Francesa, pero el tercer estado, ahora explico lo que es, se reúne aparte y se reúne en junio de 1789. Y este es el primer punto de ruptura con el antiguo régimen. Ahora vamos a aclarar conceptos. ¿Qué es el estado? ¿Qué es el tercer estado? El tercer estado es es el campesinado, los obreros y toda esta gente que a pesar de que ya no cargaba cadenas, vivían como esclavos. El estado llano es el pueblo llano. En ese momento el estado llano eran los pobres, los más pobres, ¿no? Tanto de la ciudad como de los pueblos, como de los campos, pero aquí lo determinante fueron los pobres de París, el estado llano de París. Ahora, este estado llano recibe el nombre de tercer estado. Este nombre se lo da un cura de apellido Sellés, que se convierte en revolucionario y que juega un papel importantísimo en la Revolución Francesa. Sellés, que creo que era un abate, pero bueno, este señor Sellés, el cura, denomina al pueblo llano el tercer estado y le dice al pueblo llano, ustedes son el tercer estado y tienen derechos. Entonces, el tercer estado, en mayo de 1789, cuando Luis XVI, el último rey de Francia, aceptó por fin que el tercer estado participara en los estados generales, el tercer estado dijo no. Y no participó en los estados generales en mayo de 1789, sino que se reunió aparte en junio de ese mismo año. Y eso, de reunirse aparte, se considera el primer punto de ruptura con el antiguo régimen. ¿A qué se le llama antiguo régimen en Europa? A la monarquía absoluta. El antiguo régimen eran las monarquías absolutas donde no había separación de poderes. Todo el poder lo tenía el rey. Y punto. El rey y la iglesia. Y punto. Bueno, hay un segundo punto de ruptura, que es la Asamblea Constituyente, que da luz a la primera Constitución francesa. Lo importante aquí no es analizar la primera Constitución francesa, sino el hecho de que haya habido una Asamblea Constituyente. Ese es el segundo punto de ruptura. Luego se redacta una cosa muy importante, más importante que la Constitución y que todavía está vigente hoy en día en Francia, que es un documento que se llama Los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso se redacta en 1789. Entre 1789 y 1791, y es la base de la acción política. Los derechos del hombre y del ciudadano. Este es un documento que sigue vigente hoy en día en Francia. El rey, al ver todo esto, la conformación del tercer estado, una constitución, el documento de los derechos del hombre y del ciudadano, el rey, al ver todo esto, se comunica con potencias extranjeras y conspira. Se comunica con
La monarquía española se comunica con la monarquía inglesa, que ya no era absoluta, era parlamentaria, pero también se comunica con el imperio austrohúngaro, que era un imperio, y con Alemania y Bielorrusia, creo. Entonces, el rey conspira con todas las potencias extranjeras que tienen monarquías y las convence de que si se acaba la monarquía en Francia, los próximos serán ellos, ¿no? Y alguna razón tiene, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esta. El rey está conspirando, pero por otro lado finge aceptar la constitución y el nuevo régimen, ¿no? En el nuevo régimen habría separación, en la primera constitución había separación de poderes. El poder ejecutivo permanecía en manos del rey. El poder legislativo, eh, em, el poder legislativo iba a parar a manos de un parlamento, la famosísima Asamblea Legislativa de Francia, que todavía existe. Y el poder judicial se convierte en independiente. El rey finge aceptar todo esto. Ya no es una monarquía absoluta, es una monarquía parlamentaria, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de cómo quedó compuesto ese parlamento después de la primera constitución. A la derecha estaban los cistercienses y eran 263 personas. En el centro estaban los no adscritos y eran 300 personas. A la izquierda estaban los girondinos y jacobinos y eran 136 personas. Ahora, ¿quiénes eran los cistercienses? Eran aquellos, los que se sentaban a la derecha, eran aquellos que querían un nuevo régimen pero con rey. En el centro estaban los que pensaban ni fu ni fa. Y a la izquierda estaban sentados los girondinos y los jacobinos que querían que desapareciera el rey. De allí es que surge para la filosofía política y para la ciencia política las palabras de derecha e izquierda. Surgen estos conceptos debido a donde estaban sentados. Es decir, ahí no existía, en ese momento no existía eso de la derecha o la izquierda. Pero a partir de cómo se sentaron en el Parlamento todas estas personas, se llamó derecha a los que se sentaban a la derecha, los cistercienses, y como ellos eran los que querían un cambio, pero que se mantuviera el rey, se pueden comparar con la derecha actual, ¿no? El centro es el centro y a la izquierda se sentaban girondinos y jacobinos, que eran los revolucionarios. Como se sentaban a la izquierda, a partir de la Revolución Francesa, pues a los revolucionarios se les llamó siempre izquierdistas y a los conservadores se pasó a llamarlos derechistas. Pero estos dos conceptos, derecha e izquierda, surgen del lugar donde están sentados. Y fue casualidad que se sentaran los girondinos y jacobinos a la izquierda y los cistercienses a la derecha. Ahora, si vemos la composición del Parlamento, los revolucionarios girondinos y jacobinos eran solo 136. En el centro había 300 personas y a la derecha 263. Eran pocos. Girondinos y jacobinos. ¿Por qué? Bueno, los girondinos eran revolucionarios más comedidos y los jacobinos eran revolucionarios súper extremos, extremistas. Este es el parlamento que surge de la Constitución de 1791, es decir, de la Asamblea Constituyente que redacta la Constitución de 1791. El rey finge que asume todo esto, pero de repente hay un asalto al Palacio de las Tullerías, Palacio Real, hoy en día el Louvre, y los reyes huyen y se refugian
en el Palacio de Versalles, en las afueras de París. Huyen gracias a unos guardianes que los cuidan, pero en Versalles estos guardianes se transforman en sus carceleros porque les dicen: ustedes están encerrados aquí en Versalles. No los salvamos para que hagan lo que les dé la gana. Ustedes están encerrados en Versalles. Es más, considérense presos en el Palacio de Versalles. Bueno, por esos días surge antes incluso de la primera constitución, surge la primera comuna de París, liderada por el famosísimo Robespierre. Y los girondinos, que eran revolucionarios moderados, dan paso a los jacobinos. Los jacobinos surgen de la Comuna de París, de la primera Comuna de París, la de 1789. En el siglo XIX, en 1870, hubo una segunda Comuna de París, pero no hemos llegado a 1870 ni de broma todavía. Bueno, la República Jacobina. La República Jacobina, aunque había rey, se hicieron llamar república. En 1792 convoca elecciones por sufragio universal masculino. Creo que los hombres tenían que tener más de 22 años y las mujeres no podían votar, pero era un cambio. En 1792 se hacen las primeras elecciones por sufragio universal masculino en Francia. La asamblea queda dividida en tres partes. Una parte que se hace llamar la Gironda, donde estaba la alta burguesía y los defensores de la legalidad constitucional, es decir, los que querían una república con rey. Después está lo que llamaban la llanura, burgueses y republicanos moderados. Eran la mayoría, pero digamos que no tenían grandes ideas. Ellos estaban allí a ver qué pasaba, pero no eran extremistas. Y después está la montaña. En la montaña estaban los jacobinos, que eran los revolucionarios extremistas, la burguesía media y las clases populares, y la montaña estaba muy ideologizada. Vuelvo a repetir, la asamblea se divide en la Gironda, la llanura y la montaña. El 21 de septiembre de 1792 es una fecha clave en la historia de Francia porque se proclama la República Francesa. Hay una convención que no es más que una segunda constituyente. Y esa convención es girondina y transcurre entre 1792 y 1793. Es decir, liderada por los revolucionarios más moderados. Luego viene la República Jacobina entre 1793 y 1794, que es ya los revolucionarios extremistas, ¿no? Y crean una cosa horrible llamada Comité de Salud Pública. Y entonces, ¿qué era el Comité de Salud Pública? Era un tribunal popular que juzgaba a los enemigos de la República. Era como si en Venezuela, en la Cota 905, se formara un tribunal popular que empezara a juzgar, qué sé yo. Bueno, es que ya están todos, bueno, no sé, a Capriles Radonsky, porque los otros se escaparon ya todos de Venezuela, ¿no? Bueno, entonces hay un Comité de Salud Pública, que es un tribunal que juzga a los enemigos de la República. ¿Llamar a eso salud pública? Bueno, el líder máximo era, por supuesto, Robespierre, el más extremista de los revolucionarios. Entonces, en ese tribunal, en ese Comité de Salud Pública, Robespierre acaba con los monárquicos. El rey y la reina, cada uno en su momento, son condenados a muerte. Acaba con la iglesia, le quita todos los privilegios,
Acaba con todos hasta que llega a los propios jacobinos, que son los de él, los de Robespierre, ¿no? Robespierre acuña una frase muy famosa, que luego se ha transformado, que es esa frase que dice: todo con la República, nada fuera de la República. Frase de Robespierre: todo con la República, nada fuera de la República. Posteriormente, y en el siglo XX, esa frase la usará en sus mítines repetitivamente nada menos que Benito Mussolini. Dato curioso. Ahora, en la Revolución Cubana, esa frase se cambió y se empezó a decir todo con la revolución, nada fuera de la revolución. Pero la frase original es todo con la república, nada fuera de la república. Frase de Robespierre retomada muchos años después por Benito Mussolini. Los jacobinos, es decir, los revolucionarios extremistas, estaban totalmente en contra de la religión. Bueno, yo también. Entonces, desacralizan los templos religiosos e imponen una nueva diosa, la diosa razón, la Madeleine. Dicen, la única diosa que puede haber es la razón, el pensamiento, el logos. La Madeleine la llaman. Bueno, por cierto que en la protesta esa de los chalecos amarillos, antes del coronavirus, destrozaron la estatua el bajorrelieve de la Madeleine que está en el Arco de Triunfo de París, ¿no? Es decir, el pueblo llano del París de hoy en día destrozó su propio símbolo, que es la Madeleine, ¿no? Bueno, los templos desacralizados y una nueva diosa, la razón, la Madeleine. La República Jacobina forma un ejército y gana la guerra a la alianza de las monarquías. Porque las monarquías europeas, incluyendo España, se unen para derrocar la República Francesa y tratar de reinstaurar la monarquía. Pero no lo logran. La República Jacobina había formado un ejército y le ganó la guerra a la alianza de las monarquías. Y el día que ganó la guerra, la República Jacobina dijo: se acabó eso de contar el tiempo antes y después de Cristo. Este es el año 1, el año en que la República Francesa, la primera República Francesa, le gana la guerra a todas las monarquías europeas, se convierte para los franceses en el año 1. Bueno, esto de querer cambiar el año de antes y después de Cristo no era mala idea, ¿no? A mí me gusta. Bueno, decretan el año 1. Estos revolucionarios extremistas, por supuesto, estaban cometiendo todo tipo de desmanes, ¿no? Etcétera. Y el 9 y reciben se les da un golpe de Estado el 27 de julio de 1794, conocido como el 9 de Termidor. El 9 de Termidor. El 27 de julio de 1794 hay un golpe de Estado contra esta república y comienza la reacción termidoriana. Termina el terror jacobino, porque era realmente terrorífico, valga la redundancia, y se impone el girondino. Es decir, termina el terror de los revolucionarios extremistas, pero se impone el terror de los revolucionarios moderados. Los girondinos arrasan con la comuna, porque la comuna estaba cometiendo todo tipo de desmanes. Y no solo arrasan con la comuna, sino que guillotinan a Robespierre, ¿no?
Algo así como, mira, ya basta, ¿no? En 1795 redactan una nueva constitución, donde el poder ejecutivo queda en manos de un directorio. O sea, hay un grupo de directores que se van a rotar en el poder. Ya no hay rey. Hay un grupo de directores que se van a rotar en el poder. Se habla de terror blanco. Y los girondinos imponen la libertad de cultos que no existía en Francia. Pero es que los jacobinos habían pasado de la religión católica a ninguna religión, ninguna estaba permitida. Los girondinos permiten la libertad de cultos, es decir, se puede seguir siendo católico, se puede ser protestante, se puede ser ateo, lo que tú quieras. El 5 de octubre de 1795 hay una marcha monárquica sobre las Tullerías. Es decir, hay una marcha de partidarios de la monarquía hacia el Palacio de Gobierno, que es el de las Tullerías, hoy Museo del Louvre. Y aparece por primera vez Napoleón Bonaparte. Un hombre robusto y bajito, un militar. En esa época se usa por primera vez la palabra comunismo. Estos directores, en lugar de dejar que las leyes se elaboren en el Parlamento como debería ser, cada vez lanzan más y más decretos. Y las leyes son simplemente los deseos del director de turno. Ahí se empieza a estropear, por decirlo así, la república, la nueva república. Y cada vez hay más y más decretos, ¿no? Y se supone que estas cosas deben partir de los congresos, o en este caso, en el caso francés, de la Asamblea Legislativa, ¿no? Cuando a causa de los decretos hay rebeliones populares, y hay rebeliones en ambos extremos, hay rebeliones de nostálgicos de la monarquía y hay rebeliones de los izquierdistas, de los revolucionarios. Hay muchísimas rebeliones y los directores no se les ocurre otra cosa sino usar el ejército para reprimir cualquier rebelión, sea de derecha o de izquierda. A todas estas ya se había creado en Francia el invencible ejército de la República. El invencible ejército de la República. Napoleón, comandando este ejército, vence al imperio austrohúngaro. Y a muchísimas monarquías. Rompe en Egipto las vías de comunicación que utilizaba la monarquía inglesa para atacar a Francia. Se convierte en el supermilitar de Francia, ¿no? Y el 10 de noviembre de 1799, otra fecha clave en la historia de Francia y del mundo, el 10 de noviembre de 1799, el famoso 18 Brumario, Napoleón da un golpe de Estado, porque el desorden ya no se soportaba. Napoleón es utilizado por Sieyès. Recuerden que Sieyès es el cura que llama al pueblo, o sea, que le da que llama a los miserables, a los campesinos, al pueblo llano, le da el nombre de tercer estado. Pues este cura Sieyès utiliza o cree que está utilizando a Napoleón Bonaparte y lo induce a que dé un golpe de estado. Lo que este cura no sabía era que Napoleón Bonaparte tenía sus propios planes y le vino de maravillas que el golpe de estado no pasara como que no fue idea de él, sino de Sieyès. El caso es que Napoleón da un golpe de estado el 18 Brumario, el famosísimo 18 Brumario, es decir, el 10 de noviembre de 1799. Y después de ese golpe de estado, ¿qué instaura Napoleón? Napoleón, al parecer, debe haber sido un fanático de la historia romana, de la historia de la República Romana, porque instaura un consulado, que era
una figura política que se utilizó en la Roma republicana. Y dice que el consulado tiene que tener 3 cónsules. Y dice que él tiene que ser uno de ellos, ¿no? Pero exige ser el primer cónsul. Y dice que el primero es más importante que los otros 2. Sayes le dice que está bien, que es buena idea, porque cree que todavía puede manejar a Napoleón. El caso es que se forma un consulado, que ya digo, es una figura que viene de la República Romana. Se forma un consulado con 3 cónsules, pero el cónsul que manda es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte en muy poco tiempo hace muchas cosas. Por ejemplo, crea el Banco de Francia, crea la moneda francesa, el franco, que estuvo vigente hasta la entrada del euro. Normaliza los sistemas jurídicos, creando el Código Civil, el Código Mercantil y el Código Penal. Y hace muchísimas otras cosas, pero muchísimas. Luego Napoleón tiene que enfrentarse nuevamente a una segunda alianza monárquica, porque los monarcas, el resto de los monarcas de Europa no se daban por vencidos. Francia era un peligro para